Industrial. Bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de la estrategia Aprende en Casa 2 para el ciclo escolar 2020-2021 en el contexto de un modelo híbrido con recursos de educación a distancia. Mi nombre es Lourdes de Santos y me acompaña la maestra Yolanda Cruz Torres. Gracias, maestra. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Mientras volvemos a nuestra escuela, vamos a aprovechar el tiempo para seguir aprendiendo. Estas sesiones nos permiten encontrarnos a la distancia y aprovechar todos los medios a nuestro alcance para que sigan adquiriendo conocimientos y desarrollando habilidades. Recuerden que aún en la distancia estamos con ustedes. No olviden mantener la sana distancia y lavarse constantemente las manos con agua y jabón durante 20 segundos. Al cuidarnos a nosotros mismos, cuidamos a los demás. En la sesión anterior, hablamos de las causas que originaron la primera revolución industrial y, en particular, de los avances científicos y tecnológicos. ¿Lo recuerdan? Bueno, pues el día de hoy, la maestra Lourdes y yo haremos un recorrido histórico para identificar los cambios generados durante la primera revolución industrial. Así es, maestra Yolanda. Nuestro propósito de esta sesión consiste en reconocer los cambios económicos, sociales, culturales y en el paisaje que se generaron durante la primera revolución industrial. La información que abordaremos les servirá para poder finalizar el reto de la semana, es decir, para que puedan concluir la primera plana del periódico que iniciaron y continuaron en las sesiones anteriores. Antes de comenzar con nuestra sesión, recuerden tener a la mano lápices o bolígrafo, colores, cuaderno u hojas blancas, pues les servirán para tomar nota de las ideas más importantes del tema, así como para anotar alguna duda que les pudiera surgir. También recuerden tener cerca su libro de texto, pues es su principal fuente de consulta. Si necesitan buscar el tema del día de hoy, podrán encontrarlo dentro del bloque 1. Si ya están listas y listos, comencemos. Como comentamos al inicio, el propósito del tema de hoy es reconocer los cambios que provocaron la primera revolución industrial a mediados del siglo XVIII y hasta mediados del siglo XIX. Así es, hablaremos de 100 años de cambios en la vida de las personas y de un país llamado Inglaterra. Para que reflexionen, durante la sesión, guíense por las siguientes preguntas. ¿Cómo cambió la vida de las personas con la primera revolución industrial? ¿Cuáles fueron las modificaciones en el paisaje rural y urbano producto de la revolución industrial? Debido a que son muchos los cambios que revisaremos a lo largo de esta sesión, les sugerimos elaborar en su cuaderno un mapa de categorías, como el que observamos en pantalla. Como pueden darse cuenta, el mapa cognitivo se llama Cambios de la Revolución Industrial e incluye 4 categorías: sociedad, economía, cambios en el paisaje y cultura. De modo que, cuando reconozcan un cambio que pertenezca a cualquiera de estas 4 categorías, lo anoten donde corresponde. Verán que, de hacerlo así, tendrán un mapa muy completo. Ahora les invitamos a escuchar una lectura que ilustra la vida cotidiana de la época, donde podrán reconocer las condiciones laborales de hombres, mujeres y niños durante la primera revolución industrial. Pongan mucha atención y recuerden tomar nota cuando escuchen algún aspecto o cambio que puedan llevar a su mapa de categorías. Trabajo infantil en la Revolución Industrial.
Cuando inicia la Revolución Industrial en Inglaterra, allá por mediados del siglo XVIII, la sociedad de la época empieza a modificar paulatinamente su forma de vida. Familias enteras migran del campo a las ciudades en busca de mejores condiciones de vida. Al llegar a esas enormes ciudades, los únicos trabajos que encontraban disponibles eran en las minas o en las grandes fábricas. Y una vez contratadas, las personas permanecían ahí gran parte de sus vidas. Imaginemos a niños de 4 o 5 años trabajando largas jornadas en esas fábricas. Se preguntarán, ¿y a esa edad qué podían hacer? ¿En qué podían trabajar? Bueno, pues les voy a platicar 2 historias sobre el trabajo infantil en esa época. Luis tiene 5 años y trabaja en una fábrica. Vive en la ciudad de Manchester con su mamá y sus 2 hermanos mayores que trabajan en la misma fábrica. Su padre falleció cuando Luis tenía apenas 3 años, debido al derrumbe de una mina en la que trabajaba. Luis tiene una labor importante dentro de la fábrica, quitar el hollín de las chimeneas. Debido a que las máquinas nunca se apagan, Luis ha sufrido quemaduras graves, pero tiene que seguir trabajando de 14 a 16 horas diarias para ayudar a su familia. En 1834, el Parlamento inglés creó la llamada Ley Fabril de 1833. Ángela, una niña trabajadora de 12 años, se alegró porque debido a esa ley estaría menos horas trabajando en la fábrica, y no como antes, cuando le exigían 14 o 16 horas de trabajo. Al dueño de la fábrica no le gustó la nueva ley, por lo que amenazó con reducir el pago a los niños que estuvieran menos horas al día en el trabajo. Esta situación ocasionó que algunos trabajadores de la fábrica se decidieran a enviar cartas al Parlamento para informar sobre el incumplimiento de la ley por parte del dueño de la fábrica. Ángela no entendía muy bien lo que estaba pasando, pero sentía miedo porque una vez su mamá le contó que cuando era más pequeña, los obreros habían destruido las máquinas de las fábricas porque pensaban que eran las causantes del desempleo y de la pobreza en la que vivían. Ángela solo pudo gozar de jornadas de trabajo más cortas porque enfermó del estómago y perdió la vida debido a la deshidratación causada por la diarrea. Ni ella ni su familia lo saben, pero el hacinamiento y la insalubridad en la que vivían ocasionó que Ángela enfermara y muriera en cuestión de horas. Desafortunadamente, eso era muy común en la ciudad de Manchester. Así era la vida de los niños durante la primera revolución industrial. Tuvieron que pasar varios siglos antes de que los gobiernos establecieran leyes para proteger a las niñas, niños y adolescentes de la explotación y el trabajo infantil. Como saben, en México contamos con la Ley Federal del Trabajo, que prohíbe el trabajo para menores de 15 años de edad. El desarrollo industrial dio paso a una nueva estructura social, caracterizada, a diferencia de la sociedad estamental, por la división de la sociedad en 3 clases sociales. La clase alta, integrada por la alta burguesía, dueña de los medios de producción. Una clase media, integrada por pequeños comerciantes, y la clase baja, integrada por los obreros. La mayoría de los obreros eran artesanos y campesinos, que al perder su trabajo en el campo, se vieron obligados a emigrar a las ciudades en busca de mejores oportunidades. Sin embargo, vivían en condiciones de hacinamiento, pobreza e insalubridad en la periferia de las grandes ciudades. Como hemos dicho antes, las jornadas de trabajo en las fábricas y en las minas eran muy largas. Iniciaban apenas amanecía y terminaban al anochecer, y a veces aún más, sobre todo cuando se inventaron las lámparas de gas en 1826. En esa época, los trabajadores no gozaban de ningún derecho laboral. Por ejemplo, no tenían un día de descanso, seguridad social o vacaciones, y no existía una ley que estableciera un salario mínimo, por lo que los dueños de las fábricas les pagaban lo que querían. De hecho, el pago podía variar de fábrica en fábrica e incluso
dependía de la edad y del género de los trabajadores, pues a las mujeres se les pagaba menos que a los hombres y a los niños todavía menos. En el texto que leímos, también nos podemos dar cuenta que durante la primera revolución industrial no había leyes que protegieran a los trabajadores, en especial a las mujeres y a los niños. Los nuevos inventos de las máquinas textiles a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX empeoraron las condiciones laborales de los trabajadores. Una máquina podía sustituir a muchos trabajadores. Tenían largas jornadas de trabajo y bajos salarios, sobre todo el de mujeres y niños. De ahí el surgimiento de uno de los primeros movimientos obreros, conocido con el nombre de ludismo, por el que los trabajadores enviaban comunicados a los dueños de las fábricas, amenazándolos con destruir las máquinas. Ese es el origen del ludismo, que, como hemos dicho, hace referencia a las acciones organizadas por los trabajadores ingleses en contra de las máquinas, por considerar que eran las causantes del desempleo, de los bajos salarios y de la pobreza en la que vivían. Años después, en 1838, surge el cartismo, un movimiento que, siguiendo los ideales del liberalismo y de la Ilustración, se propuso, mediante el envío de cartas al Parlamento inglés, luchar por la igualdad de derechos para todos los ciudadanos y, en particular, para conseguir derechos políticos para los trabajadores. En esa lucha constante de los trabajadores por mejorar sus condiciones laborales, se organizaron grupos especializados llamados trade unions, que fueron los antecedentes de los actuales sindicatos. Con lo revisado hasta el momento, pudieron identificar los cambios sociales y laborales que trajo la revolución industrial. Por si se les escapó algún concepto, en el ámbito social de nuestro mapa debemos tener las siguientes ideas. Migración del campo a las ciudades. Falta de derechos laborales para hombres, mujeres y niños. Largas jornadas de trabajo y bajos salarios. Crecimiento de las ciudades producto de la migración del campo a la ciudad, lo que originó insalubridad, hacinamiento y pobreza. División de la sociedad en 3 clases sociales: alta, media y baja. Movimientos obreros como el ludismo y el cartismo. Dado que todos los procesos y acontecimientos de la historia se relacionan entre sí, veamos ahora los cambios en el ámbito económico. Estos los hemos ido viendo en las 2 sesiones anteriores, con las ideas del liberalismo económico. ¿Lo recuerdan? Claro, seguramente recuerdan que hablamos de Adam Smith y sus ideas de libre empresa, no intervención del Estado en la economía y libertad de asociación, las cuales propiciaron el desarrollo de la primera revolución industrial, modificando la forma de producción. Gracias a los avances científicos, tecnológicos y a la introducción de las máquinas, la producción dejó de ser manual, como se hacía en los pequeños talleres artesanales, para convertirse en una producción industrial acelerada y a gran escala. Aparecen las fábricas en las que se producían los productos de uso común que la población necesitaba, incrementando la oferta nacional e internacional de productos y la necesidad de materias primas para abastecer a la industria. Las primeras fábricas que se instalaron fueron las de la industria textil algodonera, que producían a gran velocidad el hilado y tejido de las prendas de algodón, transformando a esa industria en una de las mejores del mundo, pues sus productos eran distribuidos en todos los continentes, requiriendo grandes cantidades de carbón. Por lo cual, la industria minera tuvo un gran auge, pues al tener Inglaterra grandes yacimientos de carbón, poco a poco empezaron a usar este como combustible. Otra rama de la minería que se vio favorecida
fue la siderúrgica, con la extracción de hierro, indispensable en la construcción de maquinaria, que aceleró el desarrollo. ¿Se imaginan? La forma de producir pasó del trabajo manual en los pequeños talleres artesanales a la utilización de las máquinas, la producción en serie y la división del trabajo en las fábricas. Como ya mencionamos, las ideas del liberalismo económico de Adam Smith se vieron reflejadas a medida que avanzaba la revolución industrial. Ténganlas muy presentes, son aquellas que hablan sobre la propiedad privada, los medios de producción, el libre mercado, que permite la acumulación de capital, la libertad de asociación y la no intervención del Estado en la economía. Ideas que fortalecieron a la clase burguesa y contribuyeron a desarrollar un nuevo sistema político y económico llamado capitalismo, basado en la acumulación de capital en sustitución del mercantilismo, cuya principal característica era la acumulación de metales preciosos. Por si se perdieron alguna idea importante, pueden verlas en la diapositiva. La producción pasa de ser artesanal a industrial. Desarrollo de la industria minera, textil y siderúrgica. La producción acelerada permite la exportación masiva. Liberalismo económico, propiedad privada de los medios de producción, libertad de empresa, libre mercado, la no intervención del Estado en la economía. Se pasa del mercantilismo al desarrollo del capitalismo con la acumulación de capital. Con esto cerramos la información del ámbito económico. Ya que vimos los cambios sociales y económicos generados durante la primera revolución industrial, ahora analicemos los cambios en el paisaje. Para ello, vamos a ver un video. Pongan mucha atención e identifiquen qué materias primas se requerían y para qué se usaban. ¿Qué pasó con los bosques, valles y ríos? ¿Cómo eran las ciudades inglesas? ¿Cuál fue el combustible que reemplazó al carbón? ¿Cómo afectó la revolución industrial el paisaje? ¿Qué cambios generados por la revolución industrial impactan en la actualidad? Este proceso histórico cambió radicalmente en todos los aspectos la vida de las mujeres y hombres de aquella época. El uso de máquinas y nuevos sistemas de producción provocó que mucha gente dejara su trabajo en el campo para migrar a las ciudades, ya que se necesitaba mano de obra en las fábricas que crecían rápidamente. Las fábricas, para su funcionamiento, requerían materias primas y carbón, que en aquellos tiempos era el principal combustible para máquinas. Como resultado de este conocimiento, el paisaje cambió por completo. Donde antes había bosques, valles y ríos, empezaron a verse ciudades, fábricas, enormes chimeneas, humo y, en consecuencia, contaminación. Durante la revolución industrial, las máquinas poco a poco fueron sustituyendo el trabajo de las personas. Las antiguas ciudades inglesas crecieron enormemente debido a la industria que no paraba su desarrollo y requería cada vez más mano de obra y materias primas. Además, se fundaron nuevas ciudades en las zonas donde había minas de carbón y hierro, materias primas indispensables para hacer funcionar las máquinas. El crecimiento de la población se triplicó en un lapso de 100 años, por lo que las ciudades crecieron sin control. Este crecimiento desmedido provocó el hacinamiento de la población que llegaba del campo y que sus casas no tuvieran los servicios necesarios como agua y drenaje. Por otro lado, la industria consumía muchos recursos naturales como la madera, que se usaba para construir casas, trenes, barcos, y en las fábricas se utilizaba para hacer funcionar los hornos y algunas máquinas. Esta explotación acelerada de los recursos naturales devastó grandes zonas boscosas en Europa y América. Obviamente, todo eso tuvo efectos en el ambiente y el aire y el agua se contaminaron de una forma nunca antes vista. En Londres, por ejemplo, en 1854 se quemaron 60 millones de toneladas de carbón. ¿Te parece mucho? Pues en 1900 se quemaron más de 180 millones.
este consumo masivo de carbón provocó un alto nivel de contaminación del aire, lo que tuvo como consecuencia un alto índice de enfermedades respiratorias y las muertes por males respiratorios aumentaron. La industria siguió utilizando carbón por algunos años. Después, comenzó a usar el motor de combustión y el petróleo. La industrialización del mundo continuó su paso y se expandió con la llamada Segunda Revolución Industrial, que integró a la vida cotidiana descubrimientos como la electricidad, para cuya producción también fue necesario un gran consumo de materias primas no renovables. Todos estos cambios continuaron y los problemas de contaminación siguieron sin resolverse. En la actualidad, el ser humano enfrenta problemas de contaminación ambiental en las ciudades debido a las industrias. Además, está el problema del calentamiento global debido principalmente a la quema de combustibles fósiles. A lo largo de la historia, el ambiente se ha transformado y deteriorado por efecto de las actividades humanas. La importancia de la historia radica en que podemos estudiar el pasado para comprender el presente y, de alguna manera, construir el futuro. Como pudieron observar en el video, la primera revolución industrial significó una gran cantidad de cambios ambientales, pues las fábricas requerían materias primas como el carbón y el hierro, lo que provocó un cambio en el paisaje. Donde antes había bosques, valles y ríos, surgieron las grandes ciudades y sus grandes chimeneas, las industrias. En las grandes ciudades inglesas, surgidas por las fábricas y las minas, se concentró una gran cantidad de población en condiciones de hacinamiento y sin ningún servicio público. El crecimiento de la población en las ciudades y el ritmo acelerado de la producción provocaron una sobreexplotación de los recursos y la contaminación del aire, el suelo y la tierra. La quema de todas las toneladas de carbón que se mencionó en el video provocaron una gran contaminación del ambiente, que dio como resultado los cambios en el paisaje. Por ejemplo, las cortezas de los árboles se oscurecieron debido a las partículas de carbón en el aire, y como resultado de ello, las polillas Viston betularia, antes blancas, comenzaron a mutar para ser moteadas o negras y así poder camuflajearse en el nuevo paisaje industrial. El impacto ambiental de las actividades económicas que iniciaron con la revolución industrial ha llegado hasta nuestros días, pues el petróleo y la electricidad reemplazaron al carbón. Siguen siendo combustibles no renovables que tienen efectos en nuestro planeta, como la contaminación y el calentamiento global. Con esta información, los cambios en el paisaje se pueden resumir en dos: paisaje urbano, aumento de la población y de las ciudades; hacinamiento de las personas, insalubridad por la falta de agua potable, drenaje y alcantarillado; paisaje rural, deforestación de los bosques, contaminación del aire, del agua y de la tierra. Nos resta una sola categoría por revisar y tiene que ver con los cambios registrados en la cultura, por lo cual hablaremos del desarrollo de las ciencias y de las expresiones artísticas de la época. En cuanto a las ciencias, debemos mencionar los beneficios derivados de las innovaciones científicas y tecnológicas. Destacan, por ejemplo, el avance en los transportes, es decir, el barco de vapor de 1807 y el ferrocarril de 1825, que hicieron los viajes y transportes de mercancías mucho más rápidos. Nos habla de un importante desarrollo científico y de la ingeniería, las matemáticas y la física, entre otras. Durante la primera revolución industrial, también se realizaron importantes aportaciones en el desarrollo de las ciencias médicas, con descubrimientos como la vacuna contra la viruela, descubierta por Edward Jenner en 1796, la cual, junto con algunos otros avances que generaron una mejora en las condiciones de vida al reducir las tasas de morbilidad y mortalidad. En el campo editorial tenemos la imprenta,
que funcionaba con vapor, la cual permitió que un periódico inglés se publicara en grandes cantidades, con mejor calidad y mucho más rápido a partir de 1814. En estas diapositivas podemos ver el antes y el después de introducir la máquina de vapor en la imprenta. En el arte, durante la primera revolución industrial, se desarrollan los movimientos culturales conocidos como el neoclásico y el romanticismo. El neoclásico es un movimiento cultural surgido en Francia a partir de las ideas de la Ilustración, el cual retoma los conceptos de la época clásica para referirse a la razón a través de obras cuya principal característica es el orden y la armonía. Mientras que el romanticismo, surgido en Inglaterra y Alemania hacia finales del siglo XVIII, se enfoca en demostrar las emociones y sentimientos del ser humano a través del arte, un estado en el cual el sentimiento se impone sobre la razón. El romanticismo es una corriente artística que hace uso de la teatralidad, muestra pasiones y emociones. Su tema favorito es la fantasía y la libertad, pues como vimos, muchas situaciones de la revolución industrial no eran agradables y para huir de ellas, los artistas románticos creaban mundos maravillosos y nostálgicos, llenos de naturaleza, donde no se refleja la fealdad provocada por la industria. Entre los pintores más destacados del romanticismo se encuentran el inglés Joseph Mallord William Turner, llamado muchas veces el pintor de la luz, quien a partir de 1802 y durante la primera parte de la época victoriana, en su obra lo mismo retrató escenas de la revolución industrial como paisajes y escenas históricas. En Alemania, el pintor romántico más importante es Caspar David Friedrich, quien desde 1800 a través de su obra trata de reflexionar sobre la belleza de la naturaleza, en contraste de las creaciones del ser humano. Francia también tuvo artistas románticos importantes. Entre ellos destacan el pintor Eugène Delacroix, de quien seguramente has visto esta pintura de 1830 en alguna clase o libro de historia. Delacroix además era amigo de otros grandes artistas del romanticismo que se reunían en París, como el escritor de Los Miserables de 1862, Víctor Hugo, el poeta Charles Baudelaire, el novelista Alejandro Dumas, quien en 1844 escribió El Conde de Montecristo y en 1846 publicó Los Tres Mosqueteros, además de músicos como Paganini, apodado el violinista del diablo, Frédéric Chopin, Franz Liszt y Franz Schubert. En la música, el romanticismo comenzó con uno de los compositores más famosos de la historia, del que seguramente has escuchado hablar. Su nombre es Ludwig van Beethoven. Escuchemos un fragmento de su tercera sinfonía. Mientras la escuchan, traten de identificar las características que les hemos contado del romanticismo. Si pusieron atención a la música, seguro se dieron cuenta de que es casi como si nos contara una historia épica y heroica. De hecho, heroica es el nombre que Beethoven le dio a esta sinfonía en 1803, la cual, además, originalmente le dedicó a Napoleón Bonaparte, aunque más tarde se arrepintió, cuando éste se autocoronó emperador. Beethoven rompió las reglas de la música y la cambió por completo, influyendo a muchos de sus contemporáneos, convirtiéndose en uno de los músicos más importantes y revolucionarios, tanto que a su muerte en 1827, más de 20,000 personas asistieron a su funeral. Ahora que ya identificamos las respuestas a las preguntas guía que te planteamos al inicio sobre los cambios en la vida de las personas con la revolución industrial y las modificaciones en el paisaje natural y urbano, producto de la revolución industrial, estamos en condiciones de completar nuestro reto de la semana. Para ello, recordemos
los principales temas que pueden incluir en su primera plana del periódico. En primer lugar, el surgimiento de la burguesía en la vida económica y política de Inglaterra. En segundo lugar, los principales representantes del liberalismo económico y político, como John Locke y Adam Smith. Su primera plana también debe contener las causas sociales, políticas, económicas y culturales que influyeron en el desarrollo de la Revolución Industrial, además de los principales inventos que caracterizaron a la primera Revolución Industrial. De ellos, recuerda que es importante resaltar la máquina de vapor de James Watt. Finalmente, con nuestra sesión de hoy, debemos incluir algunos de los cambios sociales, económicos, culturales o de los registrados en el paisaje. También recuerden las secciones que debe contener nuestra primera plana. Se escriben en columnas, como las del periódico que vemos en la pantalla, e incluye la cabecera del periódico, el lema, los datos técnicos, el sumario de noticias destacadas, la noticia principal, foto con pie de foto, las noticias importantes y a veces publicidad. Esperamos que con todo lo aprendido hasta el momento puedan realizar un trabajo creativo e interesante. No olviden compartirlo con sus familiares. Recuerden que la historia se construye a partir de diferentes fuentes y al investigar en ellas, sus trabajos se enriquecen, así como su aprendizaje. Tomen en cuenta que pueden complementar lo aprendido en la sesión de hoy con su libro de texto y otras fuentes bibliográficas, digitales y audiovisuales que existen a su alcance. Además, recuerden consultar los materiales que tienen disponibles en la página de Aprende en Casa. De ellos, les sugerimos revisar el libro El fantasma de Canterville y otros cuentos, de Oscar Wilde. ¡Listo! Terminamos por hoy, aunque nos queda mucha historia por explorar y descubrir. No olviden compartir con la familia lo que han aprendido el día de hoy, porque al dialogar y reflexionar juntos, nuestros conocimientos se enriquecen aún más. Recuerden seguir las medidas sanitarias para que pronto podamos regresar a nuestro salón de clases. Nos vemos muy pronto en una sesión más de Historia para primer grado de Aprende en Casa 2. Hasta la próxima.